Muy buen día tengan todos, mi nombre es Melissa Mejía, yo soy médico especialista en medicina de rehabilitación y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como lo es las lumbalgias. Este tema es de vital importancia ya que es uno de las principales causas de atención médica, más que todo en el médico general, y también es de las principales causas de ausentismo laboral. Vamos a comenzar tratando sobre lo que es la epidemiología y sabemos que la lumbalgia es un dolor de espalda, ¿verdad? Que es la segunda razón relacionada al síntoma más común para las visitas al médico. Y en un 84 a 90%, ¿verdad? En algún momento de la vida vamos a presentar un dolor lumbar. Representa una de las principales causas de limitación física en sujetos de menor edad a 45 años y constituye la octava causa de consulta del médico familiar. Vamos a definir el término de lumbalgia y decimos que es un dolor o malestar que comienza, ¿verdad? Más que todo entre el borde inferior de las últimas costillas y va hasta el pliegue inferior de la zona glútea. En puede haber o no irradiación hacia los miembros inferiores y haber un compromiso de estructuras osteomusculares y también ligamentares. También se puede presentar con o sin limitación funcional que dificultan las actividades, más que todo las de la vida diaria, y que puede causar, como lo dije en un inicio, ausentismo laboral. Estas pueden ser mecánicas y no mecánicas. Dentro de las mecánicas tenemos las hernias discales, ¿verdad? Las fibrosis posquirúrgicas, la inestabilidad espinal, y vale la pena recalcar que de toda la población un 30% de las personas adultas pueden presentar hernias del disco, ¿verdad? Sin embargo, no estar presentando dolor lumbar. Las no mecánicas pueden ser producidas por la aracnoiditis o discitis o también por enfermedades sistémicas. Estas las podemos clasificar según el tiempo de duración del dolor y se clasifican en agudas, subagudas, crónicas y recurrentes. Las agudas estamos hablando de dolor de menos de 6 semanas, las subagudas de 6 a 12 semanas y las crónicas de más de 12 semanas. Cuando hablamos de una lumbalgia recurrente, bueno, cuando el paciente ha tenido episodios previos, ¿verdad?, a este dolor lumbar en una localización similar con periodos libres de más o menos 3 meses. Y aquí no están incluidas las exacerbaciones de la lumbalgia crónica, como decir agudizaciones. Y existe también otra clasificación propuesta y la divide en lumbalgias mecánicas, que son la mayoría, y las lumbalgias por compresión radicular, que es menor del 5%. Los dolores de origen mecánico corresponden más que todo al 85-90% de las causas de dolor lumbar. Las no mecánicas es el 8%, perdón, y estas pueden ser hernias o estrechez del canal lumbar y también pueden haber listesis. El 2% puede ser debido a un dolor referido de órganos pélvicos o de origen vascular o también de cáncer. ¿Qué factores podemos asociar a este dolor de espalda? Bueno, es importante mencionar lo que es la falta de una buena condición física o el sedentarismo, ¿verdad? Porque aquí encontramos un bajo tono muscular. También las posturas inadecuadas, tanto al estar sentado como al estar de pie y también al estar durmiendo. El estilo de vida estresante. Tenemos ahora en día que es bien común lo que es el sobrepeso o la obesidad. Esto puede estar provocando lo que es el dolor lumbar, también la depresión y la poca satisfacción laboral, más que todo en estas empresas o compañías donde se practican ciclos repetitivos y causan microtraumas ocupacionales. Hay factores de riesgo modificables o extrínsecos. Dentro de esto está el trabajo físico pesado o repetitivo de cargas, ¿verdad? El sedentarismo, el tabaquismo. También está el mal manejo del estrés y la ansiedad, la mala condición física, como mencioné anteriormente, y sedentarismo, y las posturas inadecuadas. Todas estas se pueden modificar. Las no modificables o intrínsecas tenemos la talla, el peso, malformaciones congénitas, la edad y el sexo.
Para un diagnóstico, realmente llegar a un diagnóstico, esto es clínico, tenemos que hacer una buena anamnesis, la identificación de signos de alarma o banderas rojas que vamos a hablar más adelante y hacer un buen examen físico. Dentro de las características sobre la lumbalgia inespecífica aguda, tenemos que la mayoría de veces son pacientes entre la edad de 20 a 55 años de edad, dolor en la región lumbosacra, que abarca también la parte glútea o nalgas y muslos, el dolor de características mecánicas que varía aquí con la edad, con la actividad, y en el tiempo, y también un buen estado general de la persona. Elementos esenciales del interrogatorio y del examen físico, que esto es muy importante. Como mencioné, una historia clínica detallada y completa. Aquí se tiene que preguntar sobre el inicio y las características del dolor, ¿verdad? Realmente si es un dolor continuo, un dolor esporádico o si se exacerba con la actividad física. ¿Qué intensidad del dolor es? Podemos preguntar aquí según la escala análoga, ¿verdad?, del dolor, cuánto es la intensidad para hacerlo un poco más objetivo, la intensidad del dolor, y cuándo es de predominio el dolor. En los traumatismos previos, en región dorsolumbar, si se ha presentado caídas o golpes previamente y no más de 2 a 5 años, ¿verdad?, que no están asociados a este dolor. Factores psicosociales de estrés en el hogar o en el trabajo también pueden estar provocando, ¿verdad?, o exacerbando este dolor lumbar. También los factores ergonómicos, movimientos repetitivos y sobrecarga. Hay que preguntar si es el primer cuadro de dolor que presenta la persona y si hay presencia de signos de alarma. Entonces, para llegar al diagnóstico, hacemos la anamnesis, la exploración física, realizando maniobras, estudios de imagen y también podemos incluir aquí lo que es el electrodiagnóstico, dependiendo de la sintomatología o signología del paciente. Bueno, en la exploración física comenzamos observando lo que es la apariencia exterior. Valoramos las posturas, las fases, la conducta dolorosa si tiene posiciones antiálgicas. Realizamos la exploración física dirigida a los aspectos que encontramos o que nos dijeron en el interrogatorio o anamnesis. Valoramos la marcha del paciente, hacemos un examen postural, un examen de columna, evaluamos lo que son los arcos dolorosos, ¿verdad?, y de movilidad, se le hace una evaluación neurológica y realizamos pruebas de neurotensión. Como mencioné al inicio, se observan las posturas, como vemos en la diapositiva. Le pedimos al paciente que se desvista para poder ver su tronco, ¿verdad?, y hacemos una vista posterior a ver si las alineaciones de la columna se encuentran adecuadas, si no hay alguna curvatura o una escoliosis que puede estarse presentando, si los pliegues tóraco-abdominales están más marcados de un lado u otro, también como los pliegues glúteos y la parte de la fosa poplitea están al mismo nivel en ambos lados. Una vista lateral, entonces aquí tiramos como una plomada que va desde el lóbulo de la oreja, pasa por el hombro, pasa por el trocánter, la rodilla y hasta llegar al tobillo. Si no, es que hay no está bien alineado. Entonces, si no hay antepulsión de hombros en esta parte, en esta vista lateral, o la cadera si está en anteversión o retroversión, vemos ambos lados y también valoramos lo que es una vista anterior. Ponemos al paciente a que realice los diferentes arcos de movimiento, lo que es la flexión, lo que es la extensión, las rotaciones y lateralizaciones o inclinaciones. Entonces vemos si realmente están completas y si o no son dolorosas al momento de realizarlas. Como les mencioné, valoramos la parte neurológica y aquí hacemos unas pruebas de neurotensión. Se pone al paciente, se acuesta y se le pide que no haga resistencia, sino que se hacen pasivamente estas pruebas de la Sage y de Bragat para ver si están positivas, es que se reproduce el dolor y nos dicen que es una prueba de neurotensión positiva, que puede estar haciendo compresión en alguna raíz
¿verdad?, lumbar. Esta es la maniobra de Patrick, ¿verdad?, para ver si hay sacroileitis y se hace en ambos lados. También empezamos a hacer, ponemos al paciente de pie y hacemos, como está en la diapositiva, al paciente que se incline y si es posible que se descanse sobre una almohada en la parte abdominal y empezamos a hacer la palpación de los segmentos para realmente ver qué segmento es el que es doloroso. Ponemos nuestras manos a nivel de las crestas ilíacas, ¿verdad? Y ese es al nivel de L4. Desde ahí empezamos a palpar L4, L5, L5, S1 y hacia arriba también para tener el segmento más doloroso en la parte lumbar. Y ahí donde vemos que está el puntito rojo es la parte también que palpamos tanto en la articulación sacroilíaca de ambos lados como las emergencias del ciático para ver si esa emergencia es dolorosa a la palpación. Valoramos lo que son los reflejos osteotendinosos, tanto el patelar como el aquiliano, y deben de estar presentes si no es que hay alguna alteración neurológica. Ponemos al paciente a caminar de puntas y de talones para realmente valorar que no esté dañada alguna de las raíces, más que todo L4 y S1, y valoramos lo que es la fuerza muscular. También empezamos dentro del examen neurológico es valorar lo que es la sensibilidad y lo hacemos ya sea por dermatomas o por territorio nervioso. El diagnóstico realmente de una lumbalgia mecanopostural o una lumbalgia inespecífica es clínico. Los estudios complementarios en atención primaria lo que podemos realizar de inicio, ¿verdad? Si encontramos alguna prueba positiva es una rayos X, API lateral de columna lumbosacra, solo en presencia más que todo de las banderas rojas que lo vamos a ver más adelante. Si a un caso tenemos algo que nos está mostrando, observamos en las rayos X, podemos mandar a realizar una resonancia magnética. Y si estamos en clínica, vemos que hay una raíz comprometida, ¿verdad?, alguna radiculopatía, podemos solicitar lo que es el estudio de electromiografía. Como vemos ahí en esa radiografía lateral, más que todo vemos la curvatura, ¿verdad?, de la lordosis lumbar que debe de estar presente. Valoramos los espacios entre cada cuerpo vertebral y los agujeros de conjunción que realmente que estén preservados para que no nos indique que pueda estar comprimiendo alguna de las raíces nerviosas. Ahora vamos a hablar un poco de las banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Bueno, son signos de alarma que indican la posible existencia de un trastorno raquídeo grave que requiere un estudio activo del dolor lumbar. Entonces, ¿qué banderas rojas pueden presentar un paciente? Una es la edad, que sea un paciente menor de 20 años o mayor de 55 años, que haya tenido como antecedente de un traumatismo violento y que el dolor sea constante, progresivo y no necesariamente este dolor se reproduce al hacer un movimiento, sino que es continuo y no es mecánico. Que sea un dolor dorsal, recordemos que de la parte lumbar es donde hay mayor movilidad y aún más en la parte cervical, pero la parte de la columna torácica o dorsal es la que está más estática por la parte de las costillas o parrilla costal, así que si hay un dolor dorsal es una bandera roja, que hay un antecedente personal de un carcinoma, de un tratamiento corticoesteroideo, presencia de VIH o una toxicomanía. También que tengamos una prueba positiva de BES de mayor de 25, que en las radiografías simples haya presencia de un aplastamiento del cuerpo vertebral o también presencia de osteólisis. Que tengamos dentro de los síntomas generales que el paciente diga que ha estado perdiendo peso sin voluntad, ¿verdad?, sin dietas y que esté más delgado.
la limitación intensa y persistente de la flexión lumbar que esté presente, que hayan signos neurológicos generalizados y deformación estructural, como mencioné, lo que es una posición anteálgica como protección del lado donde le esté doliendo. O si el paciente nosotros vemos que a la hora de caminar arrastra el pie, es una bandera roja que amerita que sea referido inmediatamente donde el neurocirujano. También tenemos presencia de banderas amarillas. Las banderas amarillas son factores que aumentan el riesgo de desarrollar o perpetuar la incapacidad a largo plazo y que haya una pérdida del trabajo asociado con dolor lumbar. Estas son barreras a la recuperación y pueden llevar a que la evolución de la lumbalgia sea crónica. ¿Cuáles banderas amarillas podemos tener como parte de los factores de riesgo psicosocial? Bueno, una mala actitud del paciente o una actitud realmente que esté desconociendo lo que es su problema de salud, que esté creyendo que su problema realmente es de vida o muerte, ¿verdad? Si ya hemos valorado que es una lumbalgia inespecífica. También creencias de que pueden quedar en silla de ruedas o que puedan dejar de caminar. Otra bandera amarilla es el comportamiento o la compensación, el diagnóstico, ¿verdad? Que las pacientes cuando se les da un diagnóstico creen que uno se está hablando sobre otra cosa, ¿verdad? Que sea maligno, más que todo cuando se le habla algo de un proceso degenerativo, pueden estar creyendo que es algo ya terminal. También las emociones, que no haya un apoyo familiar o haya problemas también en el área laboral o del trabajo. Como tratamiento recomendado según la guía de práctica clínica del programa europeo COS-B13, es importante que en primer lugar, como buenos médicos que somos, demos una información correcta, temprana y positiva para tranquilizar al paciente. Así podemos disminuir lo que es la ansiedad del paciente, evitar el reposo que está contraindicado a menos que sea muy agudo y que se pueda valorar cada 3 días, ¿verdad? Si a un caso amerita lo que es una incapacidad, se da lo más de 2 a 3 días. Que se le debe dar una educación sobre la higiene de columna y los fármacos que podemos dar como primera línea, pues están lo que son los analgésicos, los AINES, opiáceos menores y miorrelajantes. Es importante, muy importante, hacer referencia o remisión de estos pacientes a lo que es el programa de terapia grupal, como se llama acá, de escuela de espalda, ¿verdad? Para que realmente tengan una buena higiene de columna y sepan cuidarse. Según el tratamiento para las lumbalgias inespecíficas, comenzamos con la parte farmacológica. En el manejo del dolor lumbar agudo y subagudo está indicado como medicamento de primera elección lo que es el paracetamol o analgésico, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos como un fármaco de segunda elección lo que son los AINES durante episodios cortos, recordemos bien, o en la menor dosis posible, y más si es una persona que es un adulto mayor. Dentro de estos, el ibuprofeno es de menor riesgo de complicaciones gastrointestinales. Se pierde a dosis mayores de 1.800 miligramos por día. En la lumbalgia crónica podemos asociar a paracetamol un AIN. Ambos se pueden dar evaluando la respuesta individualizada en el paciente. Y más que todo en episodios de menos de 4 semanas. Podemos dar los antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares, como vemos aquí, de evidencia a lo que es el ibuprofeno, ¿verdad? 600 miligramos cada 8 horas, y podemos dar también un ketocorolaco. Cuando no responde a paracetamol o AINES, hay que utilizar o asociar opiáceos menores en periodos cortos e intervalos regulares. Se debe valorar lo que es la asociación de un relajante muscular de tipo no benzodiazepínico
con dolor lumbar y espasmo muscular intenso por 3 a 7 días y no pasar de los 7 días, ¿verdad? De los relajantes musculares. En antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos, ¿verdad? Darlo a quienes haya fracasado los tratamientos mencionados anteriormente. Es importante mencionar al paciente que cuando se presenta un episodio de lumbalgia inespecífica no es para permanecer inactivo, al contrario, se le indica al paciente que debe permanecer en actividad física y progresar en su nivel de actividades, ¿verdad? De acuerdo a un plan definido en contraposición con ser guiados por el nivel de dolor. Dependiendo de la intensidad del dolor, así también va a tener su actividad física. Pueden requerir modificar algunas actividades y posturas por algún tiempo. Se recomienda a los pacientes con dolor lumbar sin signos de alarma el mantenerse activos y realizar actividades de la vida diaria. Hay que recomendar el reposo en cama, en especial el reposo prolongado, ya que ha demostrado con evidencia ser dañino a estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia? En primer lugar, pues disminuir lo que es el principal síntoma, que es dolor, disminuir espasmo muscular e inflamación, mejorar lo que es la movilidad de las articulaciones y mantener la fuerza muscular y la resistencia. Hay que evitar la formación de contracturas y deformidades y mejoremos la coordinación de los movimientos. Una de las preguntas frecuentes de los pacientes es si deben o no usar cinturones lumbares. Nosotros no los indicamos en la parte de ya el manejo rehabilitador o terapéutico. Más que todo esto se recomiendan cuando se realizan estas actividades de carga, ¿verdad? Y que son repetitivas en el trabajo. Programas de estabilización lumbar podemos mandar al paciente o referirlo, más que todo para mejorar o prevenir esta mecánica postural, haciendo lo que es una higiene de columna. Como vemos en la diapositiva, tratar de enseñar al paciente cómo sentarse adecuadamente, cómo estar de pie adecuadamente, si debe recoger un objeto, debe hacerlo flexionando sus rodillas, no flexionando su columna lumbar. Si va a estar de pie, descargar el peso en una y otra extremidad. Si va a dormir, que no lo haga hacia abajo o de boca abajo, como lo dice popularmente, o de cubito prono, sino a realizarlo con un buen posicionamiento con almohadas. Y es importante hacerle énfasis a los pacientes sobre el uso adecuado de calzado. ¿Cómo es un uso adecuado de calzado? Es aquel que utilizamos que tenga una alza, ¿verdad? Un talón de 2 a 3 centímetros y que, si es posible, sea en disminución. No que sea flat o plano, ni tampoco muy alto de tacón. Y dentro de las modalidades terapéuticas que nosotros podemos realizar en el manejo ya rehabilitador, pues están lo que es la termoterapia, hidroterapia, la electroterapia y la mecanoterapia. Bueno, le agradezco mucho su interés y estar observando, estar viendo esta presentación. Espero sea de su provecho.